El odio contra la nación de Israel no conoce límites. Un grupo de rebeldes residentes en el país de Yemen, de origen judíos yemeníes, que conforman uno de los grupos enemigos de Israel, llamado Hutis, residentes en el país de Yemen, lanzó en contra de la nación de Israel algunos misiles hacia el aeropuerto de la ciudad de Tel Aviv, en Israel, casi impactando a los aviones comerciales que estaban en las pistas del aeropuerto. Yemen, siendo un aliado del acérrimo enemigo de la nación de Israel, llamado Irán, ansían la desaparición de esta nación desde el comienzo de la historia. La capital de Yemen, Saná, fue bombardeada de forma letal por parte de las fuerzas militares de la nación de Israel, con una precisión exacta en respuesta de esos ataques con misiles. Tal precisión de las fuerzas israelíes dejan muy en claro que Israel no se anda con amenazas ni con juegos, ya que en su respuesta ante dicho ataque no solo destruyó aviones comerciales sin pasajeros a bordo, sino que también impactó una base de fabricación armamenticia en la capital de Saná, en el aeropuerto internacional de Yemen, una base de gas, una base de fabricación de cemento que solo era el camuflaje para fabricación de armas. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos. Con esta respuesta contundente por parte de la fuerza militar de la nación de Israel, no solo dejó en claro su poderío militar, sino que también deja muy en claro a su acérrimo enemigo Irán la capacidad de alcance militar balístico que posee, ya que el país de Yemen se encuentra a más de 2000 kilómetros de distancia y es la distancia aproximada que hay entre la nación de Israel con la nación de Irán. Así es que deja muy en claro que así como tiene alcance para destruir cualquier país cercano a Irán, así también demuestra su capacidad para destruir a la nación de Irán, siendo su máximo enemigo. Pero Israel solo ataca en respuesta a los ataques que se perpetran en contra de ellos, únicamente en defensa. Dios mismo, a través de su palabra en el libro del profeta Zacarías, le lanza una fuerte advertencia a los enemigos de la nación de Israel. Zacarías capítulo 12 versículo 3 dice: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de ella en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios, la Biblia, advierte lo que le sucede a una nación, a un país o a cualquiera que se declara enemigo, maldice o ataca al pueblo amado de Dios, Israel. Pero ¿quiénes son realmente los hutíes? Estos terroristas son un movimiento que profesa la rama de la religión del Islam, pero no se trata de cualquier simpatizante o de cualquier seguidor de esta religión o secta diabólica, sino que es producto de la ignorancia de la verdadera historia, ignorancia de la palabra de Dios, la Biblia, y producto de la confusión que Satanás es capaz de hacer en la mente y en el corazón de los seres humanos, a través de sus mentiras, convirtiendo esta religión en una de las más sanguinarias de todas las religiones a lo largo de la historia del Islam, financiado y apoyado nada más ni nada menos que por el país de Irán. Este grupo de rebeldes tomaron la capital en el año 2014, capital de Yemen, llamada Saná,
así como varias zonas del norte y el oeste del país. Lo cierto es que muchos noticieros y medios de comunicación dicen solo lo conveniente, manipulando y tergiversando a la conveniencia de los enemigos de la nación de Dios, Israel, o inclusive dando información a medias o información falsa. Lo cierto es que con solo echar un vistazo a la bandera de este movimiento terrorista, podemos ver de qué se trata lo que aquí hoy estoy abordando como tema. Alá es el más grande Dios, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, malditos sean los judíos, victoria al Islam. Ese es el lema de los enemigos de Israel, y en su mayoría, los que profesan esta religión del Islam, sí se toman en serio su Biblia llamada el Corán. Entre más judíos israelíes maten, incluyendo a cristianos, serán más privilegiados, y no solo obtendrán el paraíso, sino que su falso Dios les ofrece, solo estoy parafraseando, les ofrece 70 vírgenes para cada uno a todos aquellos islamistas que incluso mueran asesinando a judíos, a cristianos, incluso al prójimo que no profesa y no está de acuerdo con su fe en su falso y sanguinario Dios llamado Alá. De ahí también procede el grupo terrorista y sanguinario ISIS, el grupo chiitas, suníes y todo aquel que se declare antisemita, que han sido los enemigos del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Pero por otra parte, podemos confiar en la promesa de Dios, del Dios de Israel, que es nuestro Dios, el único y verdadero Dios, quien prometió a nuestro hermano y patriarca Abraham, quien es de donde desciende la nación de Israel, a través de su nieto Jacob, a quien Dios cambió el nombre a Israel. Esto lo podemos constatar en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 2, en donde el Señor le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto, amigos y amigas, hermanos y hermanas, definitivamente nos recuerda al finado bocón expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien desde el fondo de sus vísceras maldijo a Israel, y casualmente o coincidencia, desde ahí, de sus vísceras, le surgió el cáncer en menos de un mes. Y no faltará el pago a quienes maldicen al pueblo amado de Dios, Israel. Y por eso es que mi sugerencia y consejo para todos aquellos que por ignorancia se declaran enemigos de Israel, tal vez no lo dicen o lo expresan categóricamente, pero sí lo expresan de una forma yendo en contra de los ataques que la nación de Israel ejecuta en contra de sus enemigos, sea por falta de desinformación, sea por ignorancia, como ya lo dije, o sea porque simplemente no se dan cuenta que se están metiendo en problemas con Dios y están acumulando más ira en contra de ellos mismos de parte de Dios. Por eso yo bendigo a esa nación de Israel, porque también Dios nos pide en su palabra que oremos siempre por la paz de su pueblo Israel. Y es lo mismo que deberían hacer los amigos ignorantes o aquellos que ignorantemente se han declarado enemigos de Israel o están en desacuerdo con sus acciones. Recordemos que Yemen, siendo un país tercermundista con un índice muy alto en cuanto a extrema pobreza, pero que los recursos que poseen los disponen casi únicamente para atacar y, según ellos, borrar del mapa a la preciosa Jerusalén, que es la capital del pueblo Israel, el pueblo de nuestro Dios Todopoderoso, que es el creador de los cielos y de la tierra, quien prometió desde el principio de la creación y aún antes de la fundación del mundo
protegerla para siempre. Significa y es una prueba y evidencia contundente de que si la nación de Israel aún está de pie y más bendecida que nunca, es porque sencillamente Dios es real, y solo el hecho de que a Israel no pudo exterminarlo ni siquiera el faraón allá en Egipto, sino que usó a su gran siervo Moisés para libertarlo y llevarlo a la tierra prometida. Así como tampoco pudo el gran hijo del diablo llamado Hitler. No pudo exterminar a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Dios, pues Dios tenía sus planes y sus propósitos y sigue guardando a esa nación para siempre. La nación de Israel, el pueblo y nación que Dios escogió para siempre. Así es que mucho menos podrán exterminarlos sus enemigos y aliados después de que Dios cumpliera su promesa del regreso a su tierra en 1948 y volver a ser nación. Y no solo eso, sino que Dios prometió que todas las naciones serían bendecidas por causa de Israel. Por eso Estados Unidos es bendecido, y todos los que aman a Israel y lo bendicen, hay promesa de bendición para ellos, tanto espiritual como financiera o terrenal. Pero lo más importante es la espiritual, que solo los hijos de Dios podemos entender, ya que nosotros somos hermanos de la nación de Israel, y por causa de la nación de Israel, quien desobedeció al Señor, entramos nosotros en esa gran oportunidad de salvación, lo dice la palabra de Dios. Así es que por eso debemos bendecir a la nación de Israel. Y eso definitivamente nos incluye a los verdaderos cristianos, hijos de Dios. Absolutamente. De no ser así, entonces no encajaría nada lo que la palabra de Dios nos dice referente al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al mundo, puesto que Él no regresará a Estados Unidos de América, tampoco regresará a China, ni mucho menos al Vaticano, sino que Él prometió poner sus pies sobre la nación que Él eligió como suya desde antes de la fundación del mundo, llamada Israel, específicamente en la capital llamada Jerusalén, donde será el templo de Dios, después de que el hijo de perdición, el hijo del diablo o el anticristo sea destruido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Es por eso, mis amigos, incluso cristianos ignorantes de la palabra de Dios, no se atrevan a maldecir al pueblo amado de Dios, no se atrevan a estar en desacuerdo con lo que este pueblo hace en defensa de su soberanía y en defensa de sus bienes dados por Dios y sus bendiciones que Dios les ha dado. Maldecir a esa nación es lo mismo como maldecir a Dios mismo. Nunca maldigas al pueblo de Dios, pues ni a un cristiano evangélico que profesa la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Haré una segunda parte de este video. Les pido de favor que me apoyen dejando su manita arriba, compartan y dejen su comentario para subir más contenido referente a lo que la santa y bendita palabra de Dios, la Biblia, nos dice respecto a este país llamado Yemen. En mi próximo video estaré abordando el tema de el origen de este país. Número 2, su nombre en la Biblia. Número 3, por qué su extrema pobreza, su calamidad y su castigo de parte de Dios. Estaré hablando también referente a algo que tiene que ver con el finado Papa de la Iglesia Católica, Francisco Bergoglio, que se atrevió a maldecir a la nación de Israel, así como lo oyes. Se atrevió a estar en contra de las acciones que ha tomado Israel en los últimos tiempos, en los últimos meses, diciendo y afirmando que son genocidas, algo que definitivamente es una forma de estar en contra de Israel, y más que eso, podría ser una forma de maldecir al pueblo de Dios, catalogándolo como genocidas, cuando que lo único que el pueblo de Dios hace es defenderse o responder ante los ataques de sus enemigos a lo largo de la historia. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.